alcance, ¿verdad? Pero resulta que el alcance de la gratuidad no es mucha, por lo tanto, limita aún el acceso a los servicios de salud. Aparte que todos los estudios sobre el acceso a los servicios de salud está dado sobre todo por el maltrato a las mujeres, ¿verdad? Me refiero a la población mujeres, ¿verdad? Ni siquiera, dicen los estudios, ¿verdad? Se refieren a la pobreza, a la distancia geográfica, sino al maltrato. Por eso es que los partos aún no siguen institucionalizados. Obviamente un alto riesgo, ¿verdad? Y no baja la salud materna, ¿verdad? No. Y aparte los registros tampoco funcionan. No tenemos un sistema de información unificado. No se puede evaluar eso. Eso por un lado. Por otro lado, yo sé que en la agenda, todas sabemos porque estamos todos en el mismo tema, me parece, ¿verdad? Que en la agenda ahora lo que más se está trabajando justamente es la discriminación en el trato en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿verdad? Y en eso, por supuesto, es otra materia pendiente para nosotros porque todavía no se abordó. Se sabe nomás que eso es materia pendiente, pero no se articularon políticas, programas, planes de acciones, etcétera, ¿verdad? Y eso marca una diferencia muy grande, sobre todo en las mujeres que no van a acceder a los servicios en la mayoría en las zonas rurales, ¿verdad? Bueno, y por eso pervive, ¿verdad?, la costumbre prefieren tener en su casa a sus bebés con las mujeres que vienen y les tratan bien, porque uno lo que quiere es que te traten bien en ese momento y que les laven su ropa, le cocinen, etcétera, mientras ella no pueda o necesite descansar. ¿Hay algo más? Bueno, gracias. Hay una variable que es fundamental cuando se habla del tema de feminización de la pobreza y que hay que ponerla en primer lugar, que es la educación. Eso es determinante, si están alfabetizadas o no. Y si es difícil en otras partes del mundo, acá mucho más por la condición de quien brinda ese servicio es de alguna manera el Estado y lo hace desde una lengua que no es propia. Entonces eso ya es una agresión y un primer factor contrario, y bueno, ni qué decir en el tema indígena. Lo mismo en los aspectos culturales en relación a las trabajadoras del sexo. Ellas son, muchas, el origen que no se ha mencionado, son niñas quizás que vienen del interior, ¿verdad? Y bueno, criaditas también. Y criaditas, es decir, su origen, su cultura es totalmente diferente a la urbana. Tienen que, bueno, eso por un lado. Otra cosa que quiero mencionar respecto a esta experiencia personal es que en este momento el gran avance que yo observo es en la mentalidad y el señalamiento de los derechos del niño, ¿no? La mayoría de las organizaciones que han hablado, que han sacado comunicados, en fin, y la actuación de las personas que están en el Estado y que provienen del movimiento ha sido la protección de los derechos del niño. No les ha importado si se trata de presidente o no presidente. Han protegido y están acompañando y poniendo abogados a las madres y por el niño. Eso es un cambio absoluto en la cabeza, bueno. Y otra cosa es pero se piensa en la situación de los niños actuales y se pensará, bueno, quizás en la etapa adolescente. Pero yo tengo la experiencia vital de ver cómo la ausencia de una paternidad responsable atraviesa la vida de toda la persona
y se va agravando en la vejez, que es la búsqueda de la unión con la raíz. Ahí entran otro tipo de problemas existenciales y se hacen más graves. Es decir, al niño no se lo perjudica solamente en su niñez, en su adolescencia, cuando se case que no tenga un padrino, sino que se le va a afectar la vida de esa persona a lo largo de toda su existencia. Y esa es una cosa que no se ha mencionado. Y otra cosa que me parece maravillosa es la valentía de las mujeres en declarar, en asumir, a mí me pasó esto, y salir al frente y denunciarlo. Cosa que antes era el pecado y la tragedia personal, y no se debía saber quién era el padre. O si se sabía así muy, no la exigencia, porque y las madres negaban el nombre del padre, porque era su derecho, a ella le había pasado y no al niño. Era su problema, no le transmitían el hijo. Entonces el cambio, falta muchísimo, pero el cambio a nivel de las ideas que está ocurriendo es maravilloso. Y ese es fruto del trabajo de ustedes, de las paraguayas, del colectivo 25, de todos los años que han ido ustedes tratando de crear conciencia. Eso quería reflexionar. A mí me parece que es central cuando hablamos de feminización de la pobreza, tocar la categoría empleo. Y en ese sentido, decir de que desde una perspectiva feminista, ¿verdad?, sostenemos que es fundamental el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado. Es decir, y sabemos que eso no forma parte de las estadísticas, no hay registros acerca de eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la contribución? Por eso hay algunos estudiosos y estudiosas, digamos, que tienen mucho cuidado de no asumir la categoría esta de feminización de la pobreza, no porque no exista un sesgo de género, sino que en realidad las estadísticas no muestran suficientemente la situación de hombres y mujeres en relación a la pobreza. Pero en ese sentido, afortunadamente, el informe de desarrollo humano que muy bien Marielín nos presentó muestra que hay una brecha muy grande, tanto en educación, en salud, en seguridad social, todas las políticas públicas que uno pueda imaginarse, hay una brecha muy muy grande. Nos muestra incluso muy gráficamente con la historia de Ña Benefrida y Don Blas, ¿verdad?, que mientras que Ña Benefrida, que es de una clase social pobre, digamos, frente a Don Blas, que es de una clase media para arriba, cómo comienzan a abrirse las brechas en acceso a educación, a salud, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esa dimensión también es importante colocar en la reflexión. La otra cosita que quería decir es que Marielín habló de las muertes maternas por partos, y yo quería decir, y que justamente está en una preocupación desde las organizaciones que venimos trabajando, de visibilizar muy fuertemente que no es solamente las muertes por parto, sino por abortos clandestinos debido a la penalización del aborto en Paraguay. Y ese es un tema de preocupación, y ese es un tema sobre el cual venimos trabajando muy fuertemente. Incluso hemos conseguido que comités de Naciones Unidas, varios comités de Naciones Unidas, CEDAW, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Civiles y Políticos, lo observara al Estado paraguayo. Ese es un tema que tiene que entrar en la agenda gubernamental, es decir, se tiene que al menos empezar a debatir, al menos se tiene que hacer una consulta, y al menos el Estado paraguayo tiene que prestar atención de la más alta prioridad a este fenómeno que está causando muerte. Y ahí unimos con el tema de la pobreza, muerte de mujeres pobres, porque las mujeres de clase media para arriba podemos hacernos abortos en los sitios más seguros que podamos encontrar, y sin embargo son las mujeres pobres las que mueren por aborto. Y la penalización lo que nos muestra es que realmente las mujeres no están presas, están muertas.
Entonces, yo creo que eso también es importante colocar y cruzar en este tema. Y por último, decir de que realmente también, y ahí quiero recordar, ayer acá Angélica justamente de Altervida nos presentaba una agenda de género y empleo. O sea, cómo realmente este tema, para abordar muy fuertemente la feminización de la pobreza, pasa también por colocar en nuestras agendas la lucha por un empleo digno y el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado. Entonces, eso nomás quería aportar. Le doy a ella y luego a un poco en todo, algunos que él la tocó, que es el tema del empleo, fundamentalmente el servicio doméstico. A mí me parece importante que a nosotras mismas nos hagamos un llamado como un signo de coherencia, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotras pagamos un salario mínimo al personal de servicio en nuestra casa? Con sus servicios sociales, con su bonificación, con su aguinaldo. O sea, hay un abismo entre a veces nuestro discurso y nuestra acción. O sea, como para que empecemos desde este pequeño grupo, bueno, a ver, me miro al espejo y hasta qué punto yo no contribuyo a esa feminización de la pobreza. En las consultorías, ¿cuántas veces pagamos a fulanito de tal mayor dinero porque tiene todos los títulos del mundo y una compañera que tiene todos los títulos del mundo y le pagamos menos, ¿verdad? O sea, como que esa discriminación de género que se ve desde los estratos así de consultorías profesionales hasta en los trabajos más pobres. Por ejemplo, en el servicio doméstico le hacemos hacer de todo y esperamos que adivinen nuestro pensamiento. El hombre que trabaja en tareas domésticas o es jardinero o es pintor o es eso nomás, ¿sí? O sea, como que hay una flexibilización de sus funciones en cuanto a mujeres, de sus tiempos. O sea, tiene que trabajar hasta que a uno se le ocurra, tiene que cobrar lo que a la persona se le ocurra. ¿Por qué? Y porque es pobre. Y su hijo, y bueno, arreglátela. En cambio, con los hombres es como una mayor condescendencia, pero también el hombre responde, ¿verdad? O sea, el hombre tiene también la cultura ñembota y zigzaguea y se va, ¿verdad? No se deja, o sea, manipular, ¿verdad? Entonces, como que por un lado nosotras, nuestra propia coherencia, pero también desde esos aspectos se contribuye a la feminización de la pobreza cuando a las mujeres se les exige más. A nivel de los créditos cooperativos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, también se tiene ese tipo de discriminaciones y de exigencias. Por ejemplo, a una mujer pobre se le exige que para un crédito tiene que tener, no sé, un salario o un certificado laboral, o tiene que justificar determinados ingresos. Y probablemente prácticamente trabaja en negro en la mayoría de las mujeres que son pobres. O sea, como que hay diferentes aspectos fundamentalmente en lo económico que contribuyen al sometimiento y a la sujeción de las mujeres. de paso, Angélica, y vamos cerrando. Esto mucho que está por cercar. Bueno, me parece que voy a ampliar un poco, ampliar más.